Es bien sabido por la mayoría de los nicaragüenses que el derecho constitucional de la inviolabilidad del domicilio se encuentra consagrado y protegido por nuestra constitución política. La mayoría de las personas saben que al menos la policía no puede llegar a hacer un allanamiento a su casa de habitación si no cuentan con una orden judicial escrita. Sin embargo, en este video veremos de que efectivamente hay ocasiones en que la policía sí puede efectuar allanamientos de moradas sin necesidad de una orden judicial, que estas circunstancias las prevé inclusive la propia constitución política, y también estaremos hablando del famoso artículo 246 del Código Procesal Penal, en el cual pareciera ser de que abre una puerta o una ventana al aparato policial para efectuar estos operativos bajo el pretexto de urgencia. El derecho constitucional a la inviolabilidad del domicilio se encuentra regulado desde el artículo 26 de la Constitución Política de Nicaragua, propiamente en el apartado que habla sobre la protección y respeto a la vida privada. En el numeral 2 de este artículo 26 anteriormente citado, ya es cuando literalmente la Constitución Política establece que toda persona tiene derecho a la inviolabilidad de su domicilio, su correspondencia y sus comunicaciones de todo tipo. Ahora bien, ¿el domicilio qué relación tiene con el derecho a la privacidad? Se podría decir que el domicilio es el espacio físico en donde todo ser humano, ya sea en familia o viviendo solo, tiene el derecho de expresar esa individualidad. Pero si han estado atentos al video, pudieron notar de que a pesar de ser un derecho fundamental, la inviolabilidad del domicilio puede ser limitada por el propio Estado, más cuando las personas lo utilizan para generar o para ejercer ciertas actividades ilícitas. Esto es como el ejemplo que mirábamos en el capítulo sobre el derecho penal, en el cual hacíamos una analogía entre un dique de una represa que contiene el caudal de un río. En este caso, el ordenamiento jurídico, la constitución política, limita el poder punitivo del Estado al momento de menoscabar, por decirlo así, derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio. Pero entonces, como el legislador no puede prever de una manera imaginaria todas las circunstancias y todas las variantes que se pueden presentar en las diferentes ejecuciones de delitos, y de esa manera poder decidir en qué casos si se puede o si es necesario efectuar un allanamiento de morada y en qué casos no, entonces esta labor él se la delega al Poder Judicial, propiamente en la investidura del juez. De esta manera, en el artículo 26 de la Constitución Política, del que hemos estado hablando, se establece entonces que el domicilio solo puede ser allanado por orden escrita del juez competente. Y es así como el judicial se convierte en la autoridad encargada de regular la idoneidad, la necesidad de efectuar estos allanamientos de morada. Y por esa razón, cuando la Policía Nacional tiene conocimiento de un hecho delictivo que se está efectuando en un domicilio y estima que es necesario efectuar un allanamiento, este tiene que dirigir una solicitud por escrito al juez de distrito. Pero en dicha solicitud no basta con que la policía establezca cuáles son los hechos que han llegado a su conocimiento, sino que también debe de motivar por qué a su consideración se hace necesario efectuar este allanamiento. Es entonces cuando el juez de distrito se convierte en esa compuerta que regula el poder punitivo del Estado para determinar en qué ocasiones si es proporcional y si es pertinente de que la Policía Nacional efectúe los allanamientos y en qué momento es desproporcionado. Aquí es donde podemos encontrar dónde nace la disposición que le exige a la Policía Nacional tener una orden por escrita del juez para efectuar el allanamiento. Sin embargo, este propio artículo 26, posteriormente, cuando establece que se necesita esta orden para que se efectúe un allanamiento, pone una coma en la propia Constitución Política y dice la palabra excepto. Y posteriormente, más abajo de este mismo artículo, se establecen 5 numerales o 5 literales sobre circunstancias específicas en el cual la Policía Nacional puede efectuar allanamientos sin necesidad de tener una orden escrita por el juez. La primera circunstancia que nos establece en su numeral A es cuando los habitantes de una casa manifestaren que se está cometiendo un delito
dentro de ella y están pidiendo auxilio. Es decir, en caso en que las personas que habitan dentro de una vivienda, entra un ladrón o entra, digamos, una persona a quererlos agredir y empiezan a pedir auxilio. La Policía Nacional, obviamente, tratando de salvaguardar la vida de los propios moradores de esa vivienda, no necesita ir a pedir una orden judicial para ingresar a la vivienda y mucho menos para evitar de que se esté cometiendo un delito, máxime cuando el propio morador y el propio dueño es el que está solicitando la ayuda para que ingrese a la Policía Nacional. La otra circunstancia que se establece en el literal B es cuando por incendio, inundación o cualquier otra causa semejante, digamos de un desastre natural, se hallara amenazada la vida de las personas que se encuentran dentro de la propiedad. Esto sirve no solamente para la Policía Nacional, sino también en el caso de los bomberos, que cuando llegan a una vivienda no necesitan tampoco efectuar ningún tipo de solicitud para rescatar a las personas que se encuentran dentro. El literal C nos habla de la situación cuando se denunciare que personas extrañas han sido vistas en una morada con indicios manifiestos de ir a cometer un delito. Por ejemplo, cuando las viviendas quedan solas y los vecinos observan de que personas que evidentemente no son habitantes de ese domicilio y que se observa de que tienen la intención de ingresar para hurtar las cosas que se encuentran adentro, perfectamente pueden hacer denuncia a la Policía Nacional y esto intervenir para evitar de que se efectúe este delito. En el numeral D nos establece una circunstancia que es bastante polémica y es en caso de persecución actual e inmediata de un delincuente. Esta última situación es bastante común, se da inclusive en mayor medida que las otras circunstancias y es generalmente cuando la Policía Nacional va en persecución de una persona, por ejemplo, que acaba de robar un celular y el delincuente ingresa a su propia casa de habitación para evitar ser atrapado por la Policía Nacional. En ese caso, la propia Constitución Política, desde el artículo 26, establece que la Policía Nacional no necesita efectuar ninguna solicitud ni ir con orden de allanamiento para ingresar a la vivienda. Es decir, que por el simple hecho de que un delincuente o que una persona que acaba de cometer un delito ingrese a su vivienda, no quiere decir de que me escapé de la policía, ya no me pueden agarrar, tienen que ir a solicitar una orden de juez ahora. No. Obviamente, si la persecución es inmediata y es inminente, la Policía Nacional puede efectuar su diligencia. Y por último, en el literal E se establece la circunstancia para rescatar a las personas que sufran de un secuestro. Posteriormente, en el mismo sentido, el Código Procesal Penal en su artículo 241 específicamente hace una transcripción literal de estas causales que establece ya el artículo 26 de la Constitución Política. Como podrán ver, hasta este momento podemos llegar a la conclusión de que afirmar que la Policía Nacional no puede efectuar un allanamiento sin una orden judicial bajo ninguna premisa, pues no es del todo acertado. Ahora bien, cabe hacerse la siguiente pregunta. Solo bajo estas circunstancias que están expresamente establecidas en el artículo 26 de la Constitución Política y posteriormente sancionadas en el artículo 241 del CPP, son los únicos motivos en los cuales tiene permitido la policía efectuar allanamientos sin orden judicial. Aquí es donde entra el polémico artículo 246 del Código Procesal Penal, el cual pareciera ser una ventana o una puerta que tiene el aparato policial para efectuar allanamientos sin orden judicial, alegando una causal de urgencia. ¿Qué es lo que establece este artículo? Dice literalmente en su segundo párrafo que en caso de urgencia se practicará el acto sin previa autorización, pero su validez quedará supeditada a la convalidación del juez, la que será solicitada dentro de un plazo de 24 horas. Entonces, este último aspecto lo que ha traído la controversia entre dos posiciones. Primeramente, tenemos al Ministerio Público y a la Policía Nacional, quienes obviamente son del criterio de que este segundo párrafo le da la oportunidad legal a la Policía Nacional de efectuar los allanamientos con carácter de urgencia sin necesidad de tener una orden judicial escrita respaldada por un judicial, sino que esta posteriormente la pueden solicitar su convalidación dentro de las 24 horas de haber practicado el allanamiento. Sin embargo, por otra parte, están muchos colegas abogados quienes somos del criterio de que este párrafo es únicamente para otros
actos de investigación que pueden limitar otros derechos constitucionales, otros derechos fundamentales, y no específicamente del derecho a la inviolabilidad del domicilio. ¿Por qué decimos esto? Porque no se puede, bajo ningún pretexto, llegar al criterio de que una ley, ya sea general o especial, que está por debajo de la Constitución política, tenga la capacidad de reformar a la propia Constitución y a la propia Carta Magna. Recordemos la pirámide de Kelsen, donde la Constitución política está por encima de cualquier ley que se pueda promulgar posteriormente, y aunque estas leyes abran puertas o establezcan unas circunstancias que tal vez no se establecen en la Constitución política, obviamente al haber una disyuntiva entre ambas, la que tiene que primar siempre será la Constitución política. Sobre esto, ¿qué es lo que dice la Corte Suprema de Justicia? A través de los años ha habido inclusive una contradicción en la propia Corte Suprema de Justicia, porque hace aproximadamente de 6-7 años el criterio que primaba en la Corte Suprema de Justicia era de garantizar el derecho a la inviolabilidad del domicilio, y que este artículo de ninguna manera le daba la oportunidad a la policía de efectuar los allanamientos sin orden judicial. Pero a partir de unos pocos años el criterio de la Corte Suprema de Justicia ha cambiado, y ahora establece de que este artículo 246 efectivamente le da la oportunidad a la policía de efectuar estos allanamientos sin orden judicial. Recordemos de que el primer artículo del Código Penal, que habla sobre el principio de legalidad, establece que la única fuente del derecho penal es la propia ley, principio de legalidad. Con lo cual, pues no podemos decir de que existe una jurisprudencia, ya sea por uno o por otra posición, y en este caso lo que tenemos que tomar en cuenta es lo que efectivamente se está haciendo. Independientemente de si el Ministerio Público y la policía tienen razón, o por otra parte los abogados defensores, que siempre defenderemos de que este artículo no reforma la Constitución política, lo que se debe entender es que en la actualidad, en este año 2020, el criterio general es de que la Policía Nacional efectivamente puede efectuar allanamientos sin necesidad de una orden judicial cuando se alegue, digamos, una circunstancia por carácter de urgencia, y que esta posteriormente la pueden convalidar dentro de las 24 horas ante el juez de distrito. Ya para finalizar, les traigo como aporte dos sentencias de la Corte Suprema de Justicia, en donde podemos ver cómo ha venido evolucionando el criterio que tiene la Sala Penal sobre estas circunstancias de los allanamientos con carácter de urgencia, para que les pueda servir en cualquier caso que se les pueda presentar. La primera sentencia es la número 24 de la Sala de lo Penal Managua, del 20 de febrero del año 2006 a las 8:45 de la mañana. La parte pertinente que les quiero compartir establece literalmente que, de conformidad a las atribuciones de la Policía Nacional, sus miembros, al realizar los registros, allanamientos, inspecciones y requisas que sean necesarios para la buena marcha de la investigación, lo hará cumpliendo con las formalidades que prescribe el Código Procesal Penal, por lo que ante tal situación no sería posible convalidar dicha actuación aplicando el artículo 246, segundo párrafo del CPP, ya que ello implicaría admitir que una ley puede modificar la Constitución política. Al respecto, en la obra Manual de Derecho Procesal Penal, coordinada por los doctores José María Tijerino Pacheco y Juan Gómez Colomer, en la página 426 nos dice: sorprende y preocupa gravemente la maldada y algo difundida práctica de allanamientos contrarios a la Constitución, porque se realizan sin autorización judicial, que se pretende absurdamente convalidar con errónea aplicación del artículo 246, aduciendo razones de urgencia distintas de la expresamente prevista en el texto constitucional, y que, aunque la restricción constitucional no existiera, serían a todas luces dudosas, ya que nada impide a la Policía Nacional el discreto resguardo exterior de una morada, punto fijo en el lenguaje policial, mientras se obtiene la autorización judicial del juez. Por su parte, la sentencia número 128 de la Corte Suprema de Justicia de la Sala de lo Penal en Managua, ya del 16 de julio, pero del año 2012, a las 9 de la mañana, establece el siguiente criterio. Esta sala considera que el artículo 246 CPP es muy claro en su párrafo segundo, que expresa que en caso de urgencia se practicará el acto sin previa autorización, indicando que su validez queda supeditada a la convalidación del juez
la que será solicitada dentro de un plazo de 24 horas, es decir, que una vez realizado el acto de allanamiento por la Policía Nacional, tiene 24 horas para solicitar la convalidación, situación que ocurrió en el presente caso, pues el allanamiento se efectuó el 12 de febrero del año 2007 a las 5 de la tarde, según manifiesta el mismo recurrente, y al día siguiente, 13 de febrero del mismo año, se hace la solicitud de convalidación, lo cual está ajustado a derecho, pues dicha solicitud se realiza en tiempo, dentro de las 24 horas que ordena el artículo 246 CPP, por lo que el presente agravio carece de sentido, ya que el artículo 246 CPP se refiere a la solicitud de convalidación y no al acto de convalidación que debe realizar el judicial, por lo que no puede ser acogida esta queja. De esta manera, podemos ver que ni la propia Corte Suprema de Justicia ha tenido un criterio único con respecto a esta circunstancia. ¿Quién tiene la razón? ¿Qué posición tiene la razón? ¿El Ministerio Público y la Policía Nacional o los abogados defensores quienes alegamos y defendemos hasta el final de que la Constitución política está por encima de cualquier ley? No es intención de este video establecer quién es el que tiene la razón o no. Para eso está el ejercicio de nuestra labor y de nuestro trabajo en el quehacer a diario de nuestra profesión. Al final, a mi consideración, lo verdaderamente importante es entender cómo funciona el sistema de justicia que actualmente estamos viviendo. Este video ha sido traído a ustedes con la única intención de informar. Espero que lo aquí compartido les haya servido para arrojar una luz a cómo funcionan los allanamientos en nuestro sistema jurídico y que lo puedan compartir con otras personas, ya que a ellos también les puede interesar. Por mi parte, me despido, espero verte en el próximo video. Si te ha gustado, te invito a suscribirte y darle like y nos vemos en la próxima.